Buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a la editorial Seix Barral y al escritor Juan Manuel Robles por pensar en esta casa para la presentación del libro que nos convoca esta tarde. Asimismo, agradecer también muchísimo la presencia de Iván de la Nuez y Santiago Roncagliolo, también escritores que aceptaron la invitación para presentar la primera novela de Juan Manuel. Nos da mucho gusto volver a tener a Juan Manuel Robles en este espacio, porque hace ya algunos años, diría 10 años más o menos, ¿no, Juan Manuel? ¿Ya? Creo que 6. 6 años ya. Sí, 5, no sé. 6 años que estuvo también en este auditorio. Exactamente en el año 2010 pasaron por Barcelona y por Casa América un conjunto de escritores latinoamericanos que en aquel momento muchos de ellos era difícil que los leyéramos desde este lado del Atlántico. Y los conocimos, esas voces emergentes, esas nuevas voces de la literatura latinoamericana, gracias a un festival que se llamaba FET América, organizado por Lolita Bosch y la editora Fernanda Álvarez. Y en este festival precisamente era este conjunto de escritores que se perfilaban como esas nuevas voces con una obra literaria muy propositiva, con una obra con un lenguaje y un universo literario muy personalísimo. Y dentro de ese conjunto de escritores tuvimos la suerte de conocer a Juan Manuel Robles. Entonces por eso remarco la satisfacción que nos da hoy estar presentando la primera novela del escritor, que en aquel momento era parte de ese puñado de voces que se perfilaban en el contexto de la narrativa latinoamericana. Sí, Juan Manuel, que muchas felicidades, muchas gracias por la nueva novela y a ustedes por acompañarnos una vez más en estos espacios literarios de Casa América Cataluña. Entonces, doy la palabra, Santiago. Gracias, Cristina. Buenas noches, gracias por venir a la presentación de un libro que para mí ha sido además muy cercano. Yo conocía a Juan Manuel como periodista y editor de varios medios. Juan Manuel además ha estado becado en la Fundación García Márquez, en la Fundación del Nuevo Periodismo, ¿verdad? De García Márquez y en NYU, ¿es que hiciste esta novela? Y en NYU, donde empezó a concebir ¿de pioneritos o más o menos? Sí, fue un colegio de pioneros. Sí. Un chico que fue un colegio de pioneritos cubanos en Bolivia, que tiene todo el mito de ser el lugar donde murió el Che Guevara. Hace poco estuve en Nicaragua, hace 3 o 4 semanas estuve en Nicaragua y en el evento literario, al final subió una cantante, Norma Elena, a cantar canciones de Mejía Godoy, viejas canciones latinoamericanas, revolucionarias, muy basadas en la tradición popular y con letras muy poéticas. Y de repente tuve una especie de flashback a esos años, pero es que además luego, cuando salí del evento, se me empezó a acercar gente que había estado en México con nosotros, exiliados, que había formado parte de estos conspiradores de la barba y las lentes y que había seguramente, cuyos hijos habían jugado conmigo a la guerra popular. Y me decían: nosotros estuvimos con ustedes, con tu familia en México, nosotros te cuidamos cuando eras chiquito, yo fui tu babysitter, vino mi babysitter. Estaban en Nicaragua, porque todos se habían ido después en los años 80 a Nicaragua a ver cómo era eso, a cubrirlo como periodistas, a participar, a poner bombas, alguno también. Mi papá, no sé si una chica me dijo, no sé si te acuerdas de mi papá, sí, era el experto en explosivos. No me acuerdo justo del experto en explosivos, querida. Pero fue curioso encontrar que todo este pasado que había ocurrido hace tanto tiempo en un lugar tan lejano y que yo había no enterrado, vagamente sabes que ocurre, que está ahí, pero nunca lo actualizas, nunca lo actualizas el software. Y se había ido quedando en un cajón, y de repente resultó que una parte de mi vida, una parte de mi pasado está en Nicaragua y seguramente repartida por otros países de América Latina, pero Nicaragua es uno clave.
y que ahí están recuerdos, maneras de hablar, maneras de ver el mundo, maneras de hacer las cosas que ahora parecen tan lejanos. Acá cayó el muro de Berlín, llegó el siglo XXI. Yo además en mi caso me mudé a 10.000 kilómetros, pero incluso no sé si es algo que en el mismo país del que vengo, en el Perú, haya una memoria realmente sólida de todo eso, porque la violencia de los 80 fue distinta y se llevó todo de encuentro. Y esta novela también por eso me resultó muy interesante, muy personal su lectura. Aunque hable mucho de Cuba y de alguien que recibió la educación de un colegio cubano, de un colegio revolucionario, para mí no es tanto una novela sobre Cuba como una novela sobre la memoria y sobre la recuperación de esa memoria y sobre cómo nuestra historia personal no es, y además es algo en lo que se insiste mucho en la novela, nuestra memoria no es un álbum de fotos fijas en el que vamos registrando las cosas que hemos visto de la realidad. Nuestra memoria es un cuento que vamos inventando, cada vez un producto de la imaginación que vamos deformando para explicar nuestro presente, para explicar quiénes somos en el momento en que la contamos, ¿no? Y vamos tomando las cosas que nos parecen relevantes, vamos incluso deformando las cosas que nos parecen deformables y olvidando las cosas que nuestra memoria decide que no son necesarias para contar quiénes somos ahora. Y así construimos lo que llamamos memoria, que es una ficción en la que somos los buenos, ¿no? En la que siempre quedamos bien. Creo que esta novela habla de cómo un personaje trata de buscar su memoria real, trata de encontrar lo que ocurrió en esos años, trata de reconstruir esa infancia y solo encuentra otras memorias de otras personas tan poco fiables como la suya propia. Y en ese sentido es una novela que para mí va mucho más allá de los temas que nos devuelve a una América Latina quizá olvidada en estos días en que la Guerra Fría se va clausurando y hay conversaciones de paz en Colombia, aunque parece que esas conversaciones van a durar lo mismo que lleva toda la guerrilla durando, pero las hay. Y hay distensión entre Estados Unidos y Cuba. De repente va siendo un mundo que va quedando más atrás y que va quedando como en un cajoncito de la memoria. Y esta novela me habló a mí no solamente de ese mundo, sino de que quizás conforme se va apartando, conforme va sobreviviendo solo en exposiciones como la que está afuera, que parece puesta para esta presentación precisamente, que les recomiendo que vean, es una exposición de Estados Unidos en el arte gráfico cubano. Conforme va transcurriendo esta novela y va transcurriendo todos estos cambios sociales, la historia se va volviendo más lo que hay en la gran historia, la que hay allá afuera, se va volviendo como las historias de esta novela, ¿no? Juegos de espejos entre las personas que los vivieron, donde todos se aferran a lo que creen que es real, y ya nadie es capaz de saber qué es lo que ocurrió en realidad. Y en ese sentido, la novela tiene la reconstrucción de un momento histórico e histérico también, pero también la tensión de un thriller, porque nunca terminamos de saber qué es lo real. Y yo creo que parte de las cosas que te dejan sin hacer ningún spoiler, que te quedan en la retina después de esta novela, es la certeza de que no estás muy seguro de qué es la realidad. Así que quería preguntarte, para empezar a hablar ya contigo, y antes de que Iván nos cuente un poco su lectura y te pregunte también, ¿cómo la viste tú? Si tú te planteabas una novela sobre la memoria de esto, porque incluso hay claramente investigación científica de cómo funciona la memoria.
o lo has inventado, que no lo sé, pero muy bien inventado porque suena muy convincente, o has hecho una reconstrucción de cómo funciona la memoria biológicamente y hay un personaje científico que suena muy convincente sobre cómo funciona nuestra memoria. Y me pregunto si tú querías concebir una novela sobre la Guerra Fría o sobre la memoria o sobre ambas, y cuál fue la relación en el momento de pensarla. Bueno, gracias Santiago, gracias a los dos por estar aquí. Tener la lectura de Santiago y de Iván es un privilegio para mí. Es algo que me encanta porque sus miradas pues amplían lo que yo haya podido pensar sobre esto, ¿no? Y gracias también a Casa de América por acoger esta presentación. Pues el asunto es un poco, digamos, y se parodia un poco en el libro, ¿no? Yo tenía una infancia como todo el mundo que tiene una infancia, ¿no? Y en esa infancia mi padre, que era un comunista, ¿no? Bueno, algo que pasa, ¿no? Mi papá era un comunista. Es una enfermedad común, sí. ¿No? O sea, todos lo hemos visto. En los años 80, ¿no? Y trabajaba para la Agencia Oficial Cubana de Noticias, para Prensa Latina, ¿no? Que era una agencia importante en su época. Y a mi papá lo envían como corresponsal, como delegado a La Paz, ¿no? A Cuba, a Bolivia. Y en La Paz él trabaja como corresponsal, pero además por razones obvias tiene mucho contacto con la Embajada de Cuba, con los diplomáticos cubanos, ¿no? Y esta es una embajada que es grande porque tiene... por razones históricas, básicamente en Bolivia es donde murió el Che, entonces la embajada de Cuba es grande físicamente, ¿no? Es una embajada bien montada, ¿no? Y es tan grande que tenía una escuela para los hijos de los diplomáticos, ¿no? De hecho la escuela se llamaba El Guerrillero Heroico, ¿no? O sea, como un nombre bastante elocuente. Digamos, el nombre, digamos, ese nombre sale en la novela también, digamos, no vi por qué cambiarlo, ¿no? Normal, aquí en España todas las escuelas se llamaban así en los 70. Entonces, digamos, cuando yo tenía más o menos que 20 años, 21 años, me acuerdo que comenzaba a contar esta historia. Sí, yo cuando era niño iba a una escuela de la Embajada de Cuba, ¿no? que era de la Revolución Cubana, iba con mi camisa blanca, mi pantalón rojo, mi pañoleta, mi boina, ¿no? Y bueno, claro, era, digamos, la educación era ideológica, era una educación para la guerra. Y yo me acuerdo que la gente se me quedaba mirando, ¿no? Me quedaba mirando, si estábamos tomando algo, y digamos, había un silencio, ¿no? Entonces yo me volvía el narrador de cuentos, ¿no? Y bueno, yo dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo llamativo en esta circunstancia extraña que el demente de mi padre me hizo vivir, ¿no? Y además que fueron 4 años. Se acabó esto cuando el señor Gorbachev se le ocurrió que debía acabar. O sea, yo, digamos, siempre digo que la historia me echó con la cara, ¿no? O sea, digamos, en 1999 se acabó mi escuela, ¿no? 89. ¿Y por qué? Porque no había recursos, porque ya no había dinero. Comenzaba a no haber dinero en Cuba, ¿no? En Cuba había dinero para mantener estas cosas, ¿no? Que luego uno se da cuenta que son aparatos de propaganda, ¿no? Pero ese es el adulto aguafiestas. En ese momento yo era un niño y era feliz con estos emblemas. Y cuando comienzo a escribir, yo digo, bueno, yo quiero escribir esto, quiero hacer una novela de esto, ¿no? Y claro, digamos, se me ocurrió pues que ese pasado estuviera en una especie de trama, no sabía bien cómo, sabía que era un niño. Sin embargo, al escribir me di cuenta que me era muy difícil hacerlo sin que interviniese una reflexión sobre qué cosa es recordar, ¿no? O sea, esto que yo comenzaba a hacer, que era una especie de recuperación del pasado, ¿no? Digamos, una búsqueda del tiempo perdido, por decirlo en términos proustianos, ¿no? Y que aparecía muy nítido. Yo me daba cuenta de que había algo allí engañoso.
y había un adulto que estaba tratando de hacer esta operación. Entonces la novela se fue convirtiendo y comenzó a existir desde que hay un contrapunto entre un adulto en un presente relativo que recuerda a un niño en un pasado. Entonces se me ocurrió que este diálogo de incertezas podía ser interesante, y al final la novela también pues, se fue transformando en una especie de ensayo sobre la memoria, ¿no? Y claro, comienza pues a haber espionaje, comienzan a haber documentos secretos, ¿no? Y en realidad eso es la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría es una guerra que, digamos, salvo los países que tuvieron la mala suerte de vivir el enfrentamiento directo, ¿no? Y además que fueron a su modo juguetes de la Guerra Fría, ¿no? Porque, digamos, eran países pequeños que tenían suficientes problemas, pero eran puntos de conflicto de estas dos grandes potencias, ¿no? Salvo esos países, para la mayor parte de la Guerra Fría fue un montón de gente jugando a la guerra, ¿no? Jugando a sacarle información al otro preventivamente, porque nosotros no vamos a agredir a nadie, ¿no? O sea, ¿no? Y ese, digamos, ese juego que parecía la preparación para la guerra terminó siendo la guerra. Entonces, a mí me parecía muy interesante cómo, o sea, a mí me pareció interesante descubrir que ese punto que había sido mi escuela, que es esa historia llamativa que yo utilizaba para entretener a las personas y eventualmente para ligar, ¿no? Digamos, estaba en el mapa del espionaje de esos años, ¿no? O sea, mi escuela estaba nombrada en algún documento secreto. El embajador, además es gracioso porque, bueno, digamos, mi padre siempre ha estado cerca de diplomáticos y embajadores, cosa que también te comenté, ¿no? Entonces, tú sabes que es gente dudosa siempre, pues, digamos, es como... y darte cuenta de que el embajador de esos años es brazo derecho, persona de confianza de Barbarroja, de Manuel Piñero, ¿no? Es algo que a mí me pareció, y que está nombrado en un documento secreto desclasificado como uno, digamos, en la lista de los enemigos de América. Tú dices, perdona, no estoy seguro de que todo el mundo sepa quién es Manuel Piñero. Sí, perdóname. Manuel Piñera es el jefe de la inteligencia cubana. Uno de los más grandes Spy Master probablemente de Latinoamérica, el más grande de la historia, digamos, el que organizó la inteligencia cubana, al punto de hacerla una de las más efectivas del mundo, ¿no? Digamos, de infiltrarse en Estados Unidos y de sobrevivir. Sobre todo él es un ejemplo de supervivencia en el comunismo cubano, que en algún momento no lo quiso, ¿no? En algún momento no lo rechazó, y él resistió, y es también el artífice de algo que también fue un tema que fue apareciendo, que es este deseo de exportación de la Revolución Cubana, que uno siempre sabe que existe. Claro, ellos querían, como, digamos, el internacionalismo, ¿no? El Che y eso. El Che es el internacionalista por antonomasia. De niños queríamos ser internacionalistas, o sea, teníamos el sueño que cualquier niño tiene de ir con un arma a un lugar oprimido y ayudar a que ese lugar se libere, ¿no? Es como un sueño común, ¿no? O sea, no veo por qué no tenga que serlo. Entonces, digamos, pero luego te das cuenta que más que un deseo de guerra es parte de la propaganda de la exportación cultural cubana, ¿no? El mayor, y ahora, digamos, eso me interesa justo lo que Iván, además mi personaje se llama Iván Morante, ¿no? Lo que Iván de la Nuez me diga, porque yo siempre he pensado que el mayor producto, la mayor producción cultural cubana de todos los tiempos es la revolución, ¿no? Y la exportación de la revolución es una exportación cultural y de franquicia. O sea, en un momento Manuel Piñera se da cuenta que no importa si estos alzados en armas, porque nosotros no decimos términos reaccionarios como terroristas ni eso, si estos alzados en armas se vencen o no. La mayoría no iba a vencer, eran muy pocos los países en los que las condiciones estaban dadas para esto, pero sí importaba esa escenografía, sí importaba, ¿no? digamos, el uniforme
verde olivo o parecido al verde olivo en Latinoamérica, ¿no? Como una llama prendida. Y eso lo sabía muy bien, porque luego te das cuenta que este jefe de inteligencia, bueno, tiene que ver. Pero bueno, a lo que iba era que darme cuenta que este señor, que tiene tomos enteros escritos, digamos, del que se han escrito tomos enteros, tenía una conexión tan directa con quien controlaba mi escuela, ¿no? Mi escuelita donde me enseñaban los valores del futuro, porque además cuando no comprendíamos algo nos decían, no, lo que pasa es que esos son, o sea, ustedes van a ser los hombres del futuro, ¿no? El Che era el modelo del hombre del año 2000, ¿no? Que sonaba lejanísimo. Que hubiera esa conexión a mí me dio hasta vértigo, ¿no? Me pareció así como, wow, o sea, me pareció muy loco haber estado allí. Y claro, me di cuenta de que haber estado allí no quería decir solamente esta cuestión folclórica, esta historia de sobremesa o de bar con unas cañas, sino algo más, ¿no? Sí. Bueno, bueno, es que yo soy un poco mayor, yo nací en los 60. Y para mí los hombres de barba y con gafas eran todos. Tomaron el poder, no estaban soñando en la revolución. O sea, yo vengo de un país donde el jefe era el hombre con barba y con gafas. Lo demás son tonterías, lo siento. Y para mí, claro, la palabra revolución implica una educación militar, formarme en Cuba, estar en Nicaragua, formación soviética y llegar a disparar hasta el RPG-7, que es un lanzacohetes, con lo cual son situaciones distintas. Incluso toda la imagen simbólica de Cuba fuera de Cuba, a la cual he dedicado un libro de hace 10 años, Fantasía Roja, no la consumimos dentro de Cuba como ustedes la han consumido fuera, con lo cual son dos mundos muy diferentes. Eso es lo único autobiográfico o biográfico que voy a decir, porque realmente para mí la novela tiene una lectura que no tiene, que es global, es universal y no es exactamente cubana, con lo cual, siendo cubano, no creo que sea tan interesante una lectura en plan cubano. Solo un detalle y una anécdota. Manuel Piñeiro murió de un accidente. Se estampó contra un árbol. Sí. Se estampó contra un árbol justo que está enfrente de la embajada de Nicaragua en La Habana. Y Fidel Castro dijo, ahora sí hay cosas que jamás se sabrán. Eso para la segunda parte, si quieres hacerlo. Bueno, a mí la novela me parece extraordinaria, me parece una novela fabulosa y me parece una gran novela de la Guerra Fría que remonta el tiempo y va a Graham Greene, va a Topaz de Hitchcock, va a una serie de novelas que demuestran que el gran espionaje de la Guerra Fría era una gran comedia de la Guerra Fría también. O sea, el término de juguetes me parece interesante, no solo porque por el tema de jugar a la guerra, que esos son los jugadores, pero están las cartas. Están los soldaditos, que son esos juguetes que van a la guerra. Y eso me parece extraordinario. Me parece muy extraordinario también entender que América Latina fue la parte caliente, tórrida, de la Guerra Fría. O sea, si Occidente tiene que ver con la Guerra Fría, con Cuba instalada ahí como un cinchete de la Guerra Fría, es porque América Latina tenía una importancia enorme para la Guerra Fría. Cuando tú ves lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Centroamérica, fue tremendo, la cantidad de armas y muertos que hay en Centroamérica. Hoy, ya no voy a hablar en términos históricos o geopolíticos, simplemente novelescos, toda la novela de las bandas juveniles, todas esas armas vienen de la Guerra Fría. Toda la desestabilización del continente, todo lo que tiene que ver con en la narcopolítica, el narcotráfico, tiene de algún modo que ver con la cantidad de armas que Centroamérica tuvo en la Guerra Fría. Con lo cual no sé hasta qué punto tengamos suficientes analistas políticos que puedan entender todo lo que se desplegó en Nicaragua. Por ejemplo, que en Nicaragua el sandinismo pierde las elecciones por una sola medida que promete Violeta Chamorro, que es vamos a prohibir, o sea, vamos a suspender el servicio militar obligatorio. Es difícil de entender en un país como España. Pero tú eres de izquierda, tú eres revolucionario, pero tu hijo tiene que irse a los 16 años al frente y lo votas a Violeta Chamorro porque no tienes más ganas de que hayan tiros, etcétera. Con lo cual, eso me parece interesante poner las dos cosas.
Y la novela creo que tiene un punto enorme, que tiene un hallazgo para mí extraordinario. Tiene varios, 2 o 3, pero voy a decir 2. Uno es ese, es decir, cómo desde un país donde está enterrado el esqueleto más simbólico de toda la revolución de Occidente, que es el Che Guevara, desata toda la trama 30 años después, cuando cae el comunismo y se abren los archivos del Stasi. Eso es una ambición global que para mí encierra toda una parábola de la Guerra Fría. Desde una guerrilla de un tipo mitológico, etcétera, que sus huesos se quedaron allí, hasta que el fantasma vuelve a recorrer el mundo, etcétera. Y entonces se cae el comunismo, tú puedes ver los archivos del Stasi y puedes unir esos 2 momentos, que son los momentos de la infancia y de la adultez, pero también son los momentos de la revolución y de la muerte de la revolución. Y eso me parece que es un hallazgo que me da igual si es intuitivo, conceptual o racional, porque a mí como lector lo que me interesa es ver de repente toda esa parábola, ¿no? Eso me pareció sumamente interesante en esta novela. Lo otro que yo creo que hay para salvar, para tener en cuenta, ya tú has dicho lo de la memoria, lo de la falsa memoria, etcétera, no tengo nada que añadir a eso, es la situación entre ofrendar la vida, que tiene toda la infancia de la revolución, etcétera, su padre se quema, lo mandan ahí, y lo de sobrevivir. Es decir, ¿qué es la vida y qué es la supervivencia? Superviviente en Nueva York, que de repente todo eso le viene de repente, y en el momento de su supervivencia él tiene que volver a su antigua vida. O sea, el conocimiento le llega cuando ya no puede vivir, sino solo sobrevivir, y tiene que volver a aquellos momentos de la vida. Y eso me parece algo también magistral. Todo el registro, ya lo digo, que hoy le llamaríamos global, antes sería universal, mundial, de esa situación, nos coloca en una especie de novela grande de la Guerra Fría, que tiene una ambición, yo te digo, geoestratégica grande, porque Graham Greene, Nuestro hombre en La Habana, es una novela de la Guerra Fría, pero que su gran mérito es reducir el foco, o sea, hacer así y colocarse en un lugar mínimo. No solo Cuba, no era La Habana, y no era la historia, sino un momento fugaz de esa historia, que es cuando se está a punto ya de que la revolución entre en ebullición, de que aquellos Batista se caigan. Entonces me parece que son momentos, es un planteamiento de la novela que sinceramente me sorprendió. No conocía al autor, pero de hecho, como cubano, lo que pienso es que no hay una novela cubana con esa ambición. Los cubanos se han derivado en un folclorismo insoportable, a mi juicio, como no tuvimos el boom de la novela, porque su parte comercial no tenía que ver con la revolución en ese momento, pues hemos tenido el neoboom, que es algo mucho peor. Entonces, no hemos tenido una novela que haga esto, que es la tercera característica que a mí me interesa mucho, para compararlo también con lo que se está haciendo en España. Es decir, cuando alguien descubre que el pop, la revolución, los superhéroes, la modernidad latinoamericana tiene un origen revolucionario. Sin los 60 latinoamericanos, esos violentos 60, no entraríamos en todo eso. No seríamos parte del pop, no seríamos parte de toda esa historia que aquí se ha contado desfasado. Es decir, ha sido tal que aquí hubo toda esa novela pop muy pro norteamericana, de lecturas pasadas por pantallas, etcétera, y cuando aparece el 15M, no se hacen novelas del 15M, sino que se filtra el 15M a partir de lo y lo cool que se había construido en novela. Esta es una novela que recupera esa revolución para incorporarla a un tema de modernidad que creo que es un buen camino, por así decirlo. No fueron muchos los latinoamericanos de esta generación, de la vuestra, que se dedicaron a ese tema, que se descubrieron ese tema, que se dieron cuenta que ese era el punto de modernidad interesante, porque sin eso no había pop, no había televisión, no había manera de trascender el boom. El boom, a fin de cuentas, para mí, es un movimiento con grandes escritores, pero es un movimiento conservador, es un movimiento muy patriarcal, es un movimiento
irracionalista, es terrestre, por decirlo de alguna manera, es agrario, es mitológico, es todo lo que no tiene que ver con una revolución. Se aprovecha de la revolución cubana para colocarse en el mundo, pero para colocar una Latinoamérica absolutamente llena de estereotipos, que ya estuvo en, no sé, en el muralismo mexicano o en el peronismo, etcétera. Y eso es algo que no se ha estudiado profundamente. Por ejemplo, no hay un buen ensayo en el boom, porque Fernando Ortiz, Octavio Paz, José Luis Borges se habían adelantado a todo eso. Pero se habla de que el boom cambió la literatura latinoamericana. No, el boom cambió la novela latinoamericana, pero ni la poesía ni el ensayo lo hizo. Entonces, me parece muy interesante que esto recoloque lo que hizo posible colocar a Latinoamérica en el mundo moderno a partir de esta lectura, ¿no? Eso es lo que a mí me pareció impresionante. No quiere decir que sea lo único que lo haya hecho, pero sí tiene una ambición y tiene una fluidez extraordinaria para hacer una novela de la Guerra Fría, y que te das cuenta que a partir de ahí tú puedes recolocar lo latinoamericano de otra manera en este mundo que no es el de ese emplazamiento, ¿no? Oye, Iván, yo creo que lo que dices, perdona, me gustaría hacer una pregunta. ¿Podría ser la novela de un cubano? ¿Un cubano podría haber escrito esta novela? No, pero un cubano podría haber escrito una novela a partir de la revolución vinculada con eso. El problema es que la gente de la generación del que está haciendo un nuevo relato en Cuba, la revolución le queda lejísimos. Eso es lo terrible, eso es lo que yo he comprobado. Para ellos, si yo le hablo de esto, porque son los abuelos, y tú con los abuelos hablas de cosas de domingo, lo que él hacía con el Tupac Amaru y no sé qué, ¿entiendes? Pero eso no lo han hecho los cubanos, porque además los cubanos conocidos en España llegaron tardíamente al mercado. No hay un cubano, no hay un cubano del boom. Son cubanos un poco raros, que son Cabrera Infante y Severo Sarduy, pero los demás o nos criamos intelectualmente un poco fuera, entonces eso no. Entonces, bueno, es lo que digo para llamar un poco la atención sobre cómo tú puedes recuperar un momento de los 60 de una manera moderna. No escoger la modernidad que implica la revolución para volverte atrás, que fue lo que, con perdón, hizo el boom. Tengo esa opinión, y para cambiarla tienen que darme 2 másteres, una cosa así, pues, llevo años pensando en esto. Entonces, me parece muy meritoria, me parece extraordinaria, y yo la pregunta que tendría que hacer es si eso te lo propusiste, si lo viviste así, no sé, hay algo que, y si de alguna manera te leíste las novelas de espías y esas películas de la Guerra Fría, que eran también absurdos, porque todo eso era una gran literatura del absurdo. Sí, a mí Topaz me impresionó mucho, me impresionó por además esta utilización que tampoco soy un gran conocedor de la obra de Hitchcock, pero por la utilización de los pasajes documentales del comienzo, ¿no? O sea, Topaz es una película que empieza con imágenes reales de Europa del Este, de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, y claro, ahí te das cuenta que la Guerra Fría es siempre utiliza la combustión de lo documental, digamos, es un género en que la realidad pesa mucho, ¿no? La realidad de lo que ocurrió y hasta ahora, o sea, hay como series que se hacen. The Americans es una serie que está sonando mucho, otra de Deutschland 83, ¿no? de un chico de Europa del Este que se infiltra de Alemania, de la RDA, que se infiltra en Berlín Occidental, ¿no? Y bueno, obviamente yo no, digamos, no podría haberme planteado un horizonte como el que digamos, el que muestra Iván, ¿no? Sin embargo, sí me pareció en un momento cuando me di cuenta de digamos, ¿qué pasa? Hay paradigmas que son más o menos reales, ¿no? Digamos, el comunismo cubano, como los comunismos europeos, trataron de tener el monopolio de la verdad y la memoria.
¿no? Sin embargo, Cuba no pudo ser tan impermeable, ¿no? Cuba siempre fue un lugar permeable. Por lo que me decías hace un rato cuando hablábamos, porque primero porque tenían muy cerca los 50 de Estados Unidos, ¿no? Los años 50, la revolución no fue comunista. ¿No? La revolución cubana no fue comunista. Claro, o sea, no pudieron. Hizo comunista. Pero digamos, me refiero a cerrarse a lo que entrara, ¿no? A esa intención inicial, ¿no? Y en ese momento yo, digamos, sí me pareció importante darme cuenta de que no sé si como en la novela, porque finalmente la novela es una ficción que plantea sus propios mecanismos, pero sí que para sobrevivir la novela tenía, digamos, los jerarcas, la gente que tomara decisiones en Cuba ha tenido que pensar de alguna manera en, digamos, cómo convertir los mensajes del enemigo en otra cosa, ¿no? Y eso a mí me pareció como muy rico, o sea, como además, digamos, era difícil mantener esa disciplina, ese control que se necesita, ¿no? Los cubanos no eran los de la RDA, pues eran mucho más laxos, eran mucho más latinoamericanos dentro de todo, aunque, digamos, ellos se diferencian. Y creo que sí, en algún momento me parecía que, digamos, necesitaban de la circulación y el diálogo de los símbolos. Necesitaban, digamos, yo lo pongo desde el punto de vista de un niño que juega con He-Man, ¿no? Un niño además que trata de ser adoctrinado, ¿no? Un extranjero que trata de ser adoctrinado, que juega con He-Man y que le gusta V, invasión extraterrestre, como se dice acá, V, invasión extraterrestre, ¿no? Y con el Che, y que tendría que haber algo ahí. Para mí eso fue, digamos, lo que de alguna manera comenzó a ocurrir en Cuba, en otros niveles. O sea, digamos, ¿por qué? Porque la revolución de alguna manera se daba cuenta de que sus símbolos eran poderosos y que la gente iba a saberlos poderosos. Y yo he hablado, digamos, cuando hablo con un cubano siempre que le hablo de los íconos revolucionarios, siempre hay un cinismo, siempre decir, oye, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pero también hay no sé si llamarlo orgullo, pero es la construcción cultural de tu pueblo. Entonces, y es muy poderoso. O sea, tú puedes irte, ¿a dónde puedes irte y no reconocen al Che? ¿A dónde? Dime un lugar. O sea, lo pones al nivel de la Coca-Cola y creo que se dan, ¿no? Y solamente por influencia cultural. Y eso es algo que a mí se me ocurría que tenía su propia energía y que, digamos, finalmente, como tú dices, digamos, sí me pareció entender, sí me pareció comprender que eso tenía que ver con que sea una conciencia de eso y que también que eso influía en las memorias de las personas mucho más que el control clásico, pues el control estalinista, digámoslo así, ¿no? El control del montaje, ¿no? De Kusturica, qué sé yo, o sea, lo que muestra Kusturica, ese control de no dejarte ver nada y solo pasarte unas cosas, solo pasarte una información. Creo que una revolución como la cubana se dio cuenta de que era mejor un control de circulación de íconos, ¿no? Y que bueno, eso iba a prevalecer, ¿no? Y definitivamente yo no creo, ahora sí no creo que se digamos, si en algún momento alguien creyó ver devastado y destruido el gran emblema del Che que está ahí por el centro de La Habana. No, bueno, una de mis tesis es que ahí se implantó, aparte de todo lo que quieran decir los gestores, una iconocracia. Totalmente. Entonces, eso, bueno, fue mutua, ¿no? Porque yo creo que Estados Unidos, los superhéroes, el Capitán América, el Superman, son creaciones de la Guerra Fría para consolidar el nosotros somos los buenos y hay amenazas planetarias.
Las películas de terror de los 50 son de la época, las películas de terror clásicas son de la época del macartismo y la idea de una civilización extraña que viene a invadirte para llevarte a su extraño planeta donde hay costumbres diferentes, es también una metáfora comunista, ¿no? Hubo una guerra velada entre los símbolos de unos y otros, y una guerra que también peleábamos los que jugábamos con muñequitos y los que veíamos las películas sin saber que formábamos parte de sus símbolos y de sus banderas. Superman es la bandera americana, Capitán América es la bandera americana, ¿no? Sí, no, me hace recordar que hay como, digamos, mi padre nunca fue un troglodita tampoco, mi padre era un tipo muy abierto, pero sí había cosas con las que no lidiaba. Una cosa era Superman, ya que era un payaso, ¿no? Y otra cosa era el Capitán América, ¿no? O sea, el Capitán América tiene, entonces, oye, pero yo me acuerdo todavía la reacción de él como diciendo, oye, ¿no? Ya, por favor, no, Capitán América, no. Es una provocación. Aquí, ¿no? Ya hay, no te permita ser explícito, no sé, o sea, es divertido. Y eso sí se comparte en mi experiencia con la de Iván Morante, ¿no? Que en algún momento pues sueña con un juguete, con un tanque, pero que tiene la bandera estadounidense, ¿no? Entonces, además yo digo estadounidense y no americano, ¿no? Para que veas con nosotros nos enseñaron a decir estadounidense para que ellos no fueran América. Claro, porque América sí, porque están los canadienses. Tú notas pero tú notas los que decimos estadounidenses, sí. Somos los hijos de los rojos. Nadie más dice estadounidense, pero a nosotros nos enseñaron a decirlo así para no llamar América al imperio, porque América somos nosotros, todos. Claro. Sí, eso son como, digamos, es una cosa de lenguaje, ¿no? Y sí, claro, y además, como lo decía, se lo decía ayer a alguien, ¿no? Son modos de moldear la mente, ¿no? Y a mí me gustó esta historia, ver cómo un niño, un pionero, pues le van moldeando la mente, ¿no? Digamos, hablándole pues del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, que desapareció misteriosamente como un santo, ¿no? Pero, digamos, también He-Man, que es un personaje al que Iván Morante pues ama, ¿no? Y no solo Iván Morante, también los chicos, los cubanos de la embajada lo aman, ¿no? He-Man, porque claro, ellos fueron expertos, los estadounidenses son perfectos en el coolness, ¿no? Pero también ellos moldearon nuestra mente, nuestra memoria sentimental tiene a estos dibujos que vimos de niños, y que yo sepa, no nos pidieron permiso tampoco, ¿no? O sea, hay ahí una lucha de iconocracias también, pues, ¿no? O sea, y esto sin entrar al tema paranoico de sí, pues hay un conjunto de científicos que deciden pues qué van a ver y cómo se van a formar ideológicamente los niños para un consumo, ¿no? No es necesario, simplemente es una familiarización de tus afectos, ¿no? Y a mí me parece loquísimo que importe tanto lo que viste de niño, ¿no? Es como... Y en un momento a mí se me hizo claro que tenían esa misma jerarquía, ¿no? O sea, Iván Morante en un primer momento la novela iba a ser de cómo este niño era adoctrinado y bueno, tenía pues se le insertaban estos íconos, ¿no? Pero en algún momento me di cuenta de que esos íconos, que son históricos, que tienen toda la solemnidad, que tú además en un ambiente como el nuestro dices, ay, claro, la nostalgia por el Che y eso, no sé, qué malos los de la CIA, qué hijos de puta los bolivianos, cómo lo mataron así, ¿no? Pero en un momento yo me di cuenta que eso tenía la misma jerarquía en cuanto a la memoria sentimental que los dibujitos, ¿no? Y además hay algo que a mí me parecía extraordinario y que fue una de las primeras cosas que aprendí en la escuela, era que los cubanos a los dibujos animados les llaman muñequitos. Entonces era como a mí, digamos, era... ¿no? De hecho iba a ser uno de los títulos de la novela, pero bueno, iba a ser un título muy malo. Una pregunta que les iba a hacer a ti o a los dos, ¿no? Mi padre era caricaturista y yo de niño recibí, o sea, me acuerdo en mi casa, a ver, bueno, Fontana Rosa, Aquino, Chumichumes y tal, y Juan Acevedo, que hacía el Cuy, claro. Tal. Latinoamérica tuvo también, si no superhéroes, tuvo subhéroes. O sea, y Acevedo era un historietista muy de izquierda, además. Sí, y él tenía símbolos muy populares. O sea, tenía aquel ratoncito, ¿no? No sé cómo se llama. El Cuy.
Es una- es un- Marco es Bayo, un exacto. mal Bueno, estaba Bubi el Aceitoso, estaba Inodoro Pereira en Argentina de Fontana Rosa, estaba Mafalda, etcétera. Nosotros teníamos el Pidio Valdés. Sí. Es decir, aquí sí se diluye eso, o sea, se queda todo un western en una especie de entre el Che Guevara entre los soviéticos y los americanos. Aquí dices en la novela. La novela, sí, es así. Tu memoria o la memoria del personaje, no lo sé, es como si esto fuera quitados de aquí, que esto es un problema entre los mayores, ¿no? Bueno, no lo sé, de repente sí, de repente hay una cuestión también de que... Ya no había superhéroes locales. De que, claro, finalmente, a ver, hay muchas cosas que vio, ¿no? Por ejemplo, alguien me preguntaba en Madrid, ¿por qué no incluiste a los Thundercats? ¿No? O sea, así como si fuera una pregunta así, no muy seria, ¿no? ¿Por qué? No, pero no, tú has estado en estos años y has tenido que ver, ¿no? Y efectivamente, yo sí, ¿no? Pero bueno, ya la ficción pues tiene que, imagínate, creo que sí, creo que hay algunas cosas, el Pidio Valdés, por ejemplo, aparece, ¿no? Pero definitivamente hay cosas que... A ver, a mí me gusta la mirada de un niño peruano que llega a vivir, porque imagínate, un niño peruano que vive en un lugar capitalista como el Perú, además, con muchas diferencias, ¿no? Con mucho caos, entrando a un momento muy, muy, muy feo, llegar a La Paz, llegar a Bolivia y tener de pronto a esta gente que maneja estas iconografías, ¿no? Como que aparece, por ejemplo, el Pidio Valdés, pero el Pidio Valdés digamos, es una iconografía que nunca puede decir tanto como esta iconografía que tiene doble valor. O sea, para mí el Che tiene el valor histórico de lo solemne y tiene también la aventura. O sea, imagínate tener 7 años y que te cuenten que el Che descarriló un tren él solo, además, ¿no? Eso es genial, y además si lo hace por la causa de los pobres del mundo, ¿no? O sea, imagínate eso, o sea, el tren iba a traer armas, ¿no es cierto? Y el Che lo desvió, ¿no? O sea, es como, digamos... Forma. Es el Capitán América. Es el Capitán América. Capitán América, ¿no? Y tenía por esos dos, ese sentido lúdico y ese sentido que eso sí es como cierto, ¿no? Cada 8 de octubre era una como molestia para los chicos porque, bueno, el 8 de octubre ustedes saben es el día que capturaron al Che y lo mataron el 9 de la mañana, ¿no? Y bueno, cuando se acercaron a matar al Che, el Che, digamos... se dio cuenta de que quien lo iba a matar no se atrevía a matarlo y le dijo, ¿qué esperas? Solo soy un hombre, ¿no? Bueno, eso es lo que te mete, ¿no? Luego... Que a saber quién filtró la información de que estas eran las últimas palabras de Che. ¿No? Digamos, ese tipo de narrativas, digamos, es increíble lo que... Y como tú dices, es mucho más poderosa fuera de Cuba que, digamos, en Latinoamérica, ¿no? Es como es una mitología, pero bueno... Ese día la maestra que nosotros teníamos desde la mañana lloraba. Y sabíamos por qué estaba llorando. Y era porque no. Y además se combinaban una serie de cosas que también se combinan pues en el cristianismo, en el catolicismo, ¿no? La imagen del Che. El Che es un tipo hermoso, ¿no? El Che es un tipo como grande, argentino, ¿no? Es como, ¿no? Un superhombre. Superhombre, bueno, ¿no? Entonces es como, no sé, hay una cosa ahí entre, ¿no? Ya ese es otro tema, las mujeres y la revolución, ¿no? Las mujeres y su vínculo con el Che. Entonces, lo injusto pero inevitable, lo injusto pero ineluctable, ¿no? ¿Y quiénes lo hicieron? Por supuesto sabemos quiénes lo hicieron, pues, ¿no? Los malos. La CIA, pues, ¿no? La CIA, además una cosa así como bien seguida. Entonces tenía esos dos elementos, ¿no? El elemento lúdico, de acción lúdica además, ¿no? Con una censura muy puntual pero innecesaria. Por ejemplo, nunca se dice, pues, y tampoco en Cuba, pues, digamos, esta forma que tenía el Che de resolver las cosas, ¿no? O sea, este instinto, ¿cómo decirlo? ¿Letal? Sí, bueno, no quiero... No, es que... pero es que es de lo más curioso letal, porque él sí lo decía. Sí,
Sí, sí. Él decía instinto letal. No, pero él decía, yo soy un guerrillero es una fría y selectiva máquina de matar. Si el Che no engañó a nadie. Pero, no, jamás. pero eso no circuló después. O sea, no circulaba. Quiero decir que el Che, si algo fue transparente. Un Dolph Lundgren. No, él decía, no, bueno, el tío decía esas cosas, ¿no? No, claro, y en la crisis de los misiles dijo, ¿no? De las cenizas de esta humanidad renacerá el nuevo hombre, no sé, como... O sea, Antes de pedirle a la gente que nos haga preguntas o comentarios o lo que quieran hacer, me gustaría hacer una última pregunta sobre porque me ha interesado mucho toda la parte científica de la memoria. sí, ¿verdad que Todo me este preguntaste? análisis de cómo funciona la memoria humana y comparada con las ratas y cómo realmente recordamos las cosas y cómo esta cualidad creativa, por no decir imaginativa, de la memoria, ¿cómo la documentaste o te la has inventado toda y me la has colado? No podría, ¿no? O sea, felizmente para esas cosas te sirve un poco haber sido periodista, ¿no? O sea, haber sido, digamos, muchos reportajes, crónicas, ¿no? Yo cuando estaba en este proceso de darme cuenta que la novela iba a ser una protagonista, que la memoria iba a ser una protagonista de la novela, me obsesioné con el tema de la memoria, ¿no? Digamos, con la memoria como tema, como concepto, ¿no? Y comencé a estudiar, a leer, a hacer cosas, ¿no? Y realmente me pegué porque me puse a leer mucha ciencia de la memoria, mucha neurociencia, ¿no? Y ya cuando estaba absolutamente, digamos, obsesionado con esto, ya demente por el tema, me metía, como estaba en NYU y tenía algunos cursos electivos que tomar, me metía a un curso electivo del doctorado en neurociencias, ¿no? Un curso básico, por supuesto básico, o sea, era bien complejo, era súper fregado, pero pedí permiso y me dijeron que podía enrolarme, pero había un problema, que no me podían dar un cerebro, no me podían enseñar un cerebro porque el cerebro... el cerebro era para los del doctorado, ¿no? Los que iban a ser científicos, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, no hay problema, me basta con el mío, no. Entonces me puse a estudiar y es súper interesante. Yo no quería hacer un libro científico, no quería hacer un libro de ciencia ficción, pero sí me parecía interesante porque en un momento me di cuenta, cuando leía de todo esto, me di cuenta de que era un diálogo de la cultura, o sea, estaba en la cultura de alguna manera, ¿no? Y claro, los estudios de memoria, además, están basados precisamente en el principio de la consolidación y la reconsolidación, que básicamente lo que dicen, resumiéndolo muchísimo, es algo de lo que los psicólogos ya se habían dado cuenta, pero digamos, ya se va probando científicamente, que es que cuando recordamos, destruimos el recuerdo, lo mandamos para volverlo a construir, para que entonces todo acto de recordar puede interferir con eso que en nuestra cultura parece tallado en piedra, ¿no? Quizás por influencia cinematográfica, del cine, como de la idea de una cinta, ¿no? Entonces, digamos, esto es algo que circula, y con ese principio, bueno, ustedes habrán visto la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? Digamos, esa película no se sabe si tuvo algo que ver con los científicos, pero salió 3 meses antes de uno de los papers más importantes en el tema, que habla justamente de la posibilidad de la reconciliación. Y en esta película Jim Carrey básicamente se somete a un procedimiento que para olvidar a una mujer que lo dejó, y entre otras cosas tiene que recordar todo lo que, digamos, todas las imágenes con ella, tiene que pasar un tiempo recordándola para hacer el borrado. Pues bueno, esto se ha visto que es más o menos posible, digamos, hacerlo. Tú recuerdas algo, tomas una droga que, digamos, genera una reacción sináptica particular, ¿no? En realidad una disfunción sináptica particular, y la siguiente vez ya no lo recuerdas tan fuerte, ya digamos, la conexión emocional se pierde, ¿no? Y a mí me parecía, claro, esto es un tema súper nerd, ¿no? O sea, de hecho, cuando leía esto me ponía a escribir y decía, pues eso no lo va a entender nadie, ¿no? Entonces tenía que borrar todo, o sea, era como, no, tuve que inventar un personaje, ¿no? Pero
Me di cuenta, por ejemplo, de que esto lo estaban haciendo mucho en Estados Unidos porque estadounidenses, ¿no? O sea, tienen un problema de que sus soldados recuerdan cosas que no querrían recordar, porque hacen cosas que no habrían debido hacer, ¿no? Entonces, tienen el problema del estrés postraumático. Entonces quieren resolverlo. Un soldado que no recuerda, lo que no quiere recordar es un soldado perfecto. Entonces, toda esta investigación se dirige a eso, ¿no? Entonces, tú cuando ves eso, además cuando ves, porque los gringos son así, pues cuando lo ves en ciencia, o sea, en ciencia en la introducción del tema te dicen, el estrés postraumático es un problema, ¿no? El 30% de las tropas que van tienen... Oye, el problema es lo que estás haciendo. No. Pero bueno, digamos, así son. Y así tratan de desarrollar soluciones. Entonces, a mí me pareció que ese tema, de alguna manera, mi novela dialogaba con eso, ¿no? Y que, claro, cuando tú te das cuenta, cuando te pones a estudiar, además, hay cosas, por ejemplo, ¿no? En este estudio de la memoria, pues hay zonas que ya están bastante identificadas y que, pues, recién comienzan a ser el dominio público. Por ejemplo, el hipocampo, que es una zona bien adentro del cerebro, más o menos en los lóbulos temporales, que es la que se encarga de la memoria, digamos, o que se dice o que se entiende, hay evidencias de que tiene relación con la memoria episódica, ¿no? Que es algo fundamental para todos nosotros. Ese es porque, digamos, como se sabe, entre otras cosas, rápidamente hay un señor que se llamaba H.M., que le hicieron una operación porque era epiléptico y querían curarlo, y como se hacía en esos años 50, pues le sacaron parte del cerebro, ¿no? Pero se les fue la mano y le sacaron lo que en ese momento no se sabía todavía, que era el hipocampo. Entonces el tipo dejó de tener epilepsia, pero fue incapaz de crear ningún nuevo recuerdo. Entonces solo recordaba lo antes de la operación y solamente, digamos, cada vez que te veía era como si te viera por primera vez, ¿no? Era un poco como el personaje de Memento, ¿no? Entonces, el hipocampo es esta región, pero hay otra región muy delimitada, también en ratas, porque nos parecemos muchísimo, que se llama la amígdala, que es la moduladora del miedo, que incluso se activa, digamos, si en este momento hay una arañita aquí de la cual no somos conscientes, pero ya entró por nuestro sistema óptico como arañita, pero yo te pregunto y tú dices no hay nada, ¿no? Ya está activándose la amígdala, ¿no? Haciendo una serie de... ¿por qué? Porque nos pone alerta, nos pone... ¿no? Por eso estas frases viejas de algo me huele mal, algo anda mal, tiene todo que ver con eso. Bueno, la amígdala y el hipocampo están juntos en el cerebro, ¿no? O sea, miedo y memoria están unidos, están juntitos, ¿no? Dime si eso no es poesía, dime si esto no es ¿no? Entonces, claro, lo ves científicos que ven esta conexión y no lo van a ver, como lo ven como simple asociación, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante. De hecho me parece que o sea, digamos, una cultura que haya llegado a lo que hemos llegado en tecnología, que se plantee el borrado de memorias, me parece tan... de ciencia ficción, ¿no? Pero digamos, y ya hay, o sea, ya hay pastillas que lo hacen, pero siempre existe la conexión, de que la posibilidad de que una conexión haya quedado ahí flotando, y si vuelves a esa conexión, todo se vuelve a activar. Entonces es como todavía está en disputa, no funciona al 50%, pero imagínate, o sea, imagínate conocer un hombre que se haya hecho algo de eso. Es súper interesante, ¿no? Y es interesante mucho. Para Perú también, ¿no? Cada vez que tenemos elecciones se nota que nos sobra amígdala y nos falta hipocampo. Totalmente, sí, totalmente. Vamos a ver si la gente quiere conversar contigo, preguntarte cosas, preguntarte cómo se hacen seguramente hay alguien interesado en tema borrado. Sí. Borrar cassette. Borrar cassette. ¿Alguien quiere intervenir? Una lecturita. Una lectura, sí. ¿No? ¿Ya está? Sí. ¿O están borrados? Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por esta novela. Es una novela... Ya han visto, es una novela sobre la historia, sobre nuestra historia,
sobre la niñez, sobre la educación, pero también sobre la memoria y sus extrañas travesuras. Y en suma es una novela sobre este planeta y miles de las cosas extrañas que ocurren en él. Y es una novela que no puedes soltar, y eso te lo agradecemos mucho. Gracias, Juan Manuel. Gracias Gracias a todos.